Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34 en la mañana. Gracias a la generosa sintonía de nuestra querida audiencia. Gracias por los saludos, ¿no? Le envío de forma particular a Edwin Telmo Aguirre, que nos escucha desde Loja y nos dice atentos para escuchar los comentarios. Gracias. Muy amable, estimado Edwin. A toda nuestra audiencia que está conectada con nosotros, a Byron Moya también le enviamos una buena vibra. Está pasando el COVID, dice. Pasando el COVID con 4 dosis. Claro, la vacuna, como hemos explicado y como nos lo han referido los especialistas, lo que hace es minimizar los efectos del COVID, pero no es que es un chaleco antibalas que le inmuniza totalmente. Le ayuda, sí. A mí me pasó en junio, hace 2 meses, prácticamente 2 meses. Me pasó y fue una cosa de 3 días. 3 días. Un malestar de un día, una moquera de otro día y para de contar. Pero bueno, cada persona es distinta, ¿no? A mi hijo le dio 2 veces. La primera vez fue, le pasó así nomás al WAMP. Y la segunda sí le golpeó, sí le pateó, ya vacunado. Así que a cuidarse. Le envío un abrazo y pronta recuperación, estimado Byron. Y a toda nuestra audiencia. A ver, hola Julito, buenos días, ¿cómo está? Saludos, dice de Julio Sari para Belkis y este servidor. Igualmente al querido Nahuel. Gracias, querida audiencia. Yomar, bienvenida, buen día. Gracias por la sintonía también. Gracias por sumarse a este esfuerzo informativo. A ver, quiero empezar el comentario del día de hoy expresando mi solidaridad totalmente sincera a la familia, al entorno del colega periodista Gerardo Delgado. No lo conocí. Digo, en este mundo de la comunicación, muchos nos conocemos, digamos, en el ámbito de la comunicación, que no seamos amigos. Yo a Gerardo no lo conocí, no era amigo de él, pero no deja de ser altamente perturbador lo que ha pasado el día de ayer. Gerardo fue asesinado. No es un caso de delincuencia común de modo alguno. Es un caso de sicariato. Encontraron 12 casquillos en el sitio donde fue asesinado en presencia de su hija y de otra persona que le acompañaba, entiendo que era su asistente. Y el colega periodista, el Flaco Mendoza, me compartió esta mañana un video de una declaración de quien habría sido el sicario. La policía se movió en esto y logró 2 detenciones, entiendo, el día de ayer. Edison Mendoza me compartió un video que no lo voy a difundir en este espacio, pero les voy a relatar. El Flaco Mendoza dice en su cuenta Twitter: habló el sicario que habría asesinado al periodista en Manta. Dijo que la orden de matarlo llegó desde Daule. La policía capturó a 2 sospechosos. Y el sujeto como que fuese cualquier cosa, ¿no? Dice que no le dijeron por qué lo iba a matar. Le preguntaba, el policía ahí en ese video se escucha que le pregunta por qué lo mató. Dice, no, yo solamente recibí la orden, que la orden llegó desde Daule, que todavía no le dan el efectivo y que le dieron la fotografía. Me imagino que para seguirlo y para asesinarlo. Es altamente perturbador. Y es el reflejo de lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo he dicho en varias ocasiones, he compartido esta opinión con ustedes. Hemos normalizado el sicariato, las muertes violentas, a todo nivel. No se trata de que expreso esto porque se trata de un colega, lo he expresado en otros casos. Y sí, es espeluznante. Corresponde cuidarnos, no deja de generar mucha preocupación entre todos, ¿no? Entre todos.
Insisto, mi solidaridad irrestricta, absoluta con la familia de Gerardo Delgado, con su pequeña. Ayer se decía que inmediatamente, me lo contó Jonathan Carrera ayer en la noche en el canal, que a la pequeña inmediatamente le asistieron con los especialistas en atención psicológica, porque claro, ella fue testigo del asesinato de su padre. Y eso que está pasando en este Ecuador en donde está claro que el crimen organizado se ha tomado el país. Ya no es solamente el crimen común, sino el crimen organizado. Y aquí una vez más un llamado a las autoridades, una vez más elevamos nuestra voz ante las autoridades. Por favor, hagan algo. Hago este llamado una vez más, desde este espacio a la autoridad. Ocúpense, por favor, de lo realmente importante. Dejen la bronca política, dejen la discusión política y ocúpense de esto, de lo realmente importante, que es brindarnos un mínimo de seguridad a los ecuatorianos frente a esta arremetida del crimen organizado y la delincuencia común. Yo realmente, como digo, estoy espeluznado. Sin haber sido amigo de Gerardo, a mí en lo personal realmente me golpeó el leer. Estaba en el programa digital de la tarde y en caliente ahí recibimos la noticia con Suelen, con mi compañera. Nos enlazamos con una página de Facebook que estaba transmitiendo en vivo desde el lugar de los hechos con los colegas. Se conocía que en ese momento habían detenido a un sospechoso y luego la detención de otro sospechoso que aparentemente es el autor material de este crimen. Pero sí, claro, esto de que lo mandaron a matar, la orden vino desde Daule y le entregaron la fotografía y que la policía investigue y que nos cuente qué fue lo que pasó. Una vez más, mi testimonio sincero de solidaridad y abrazo fraterno a los manavitas y particularmente a la familia de Gerardo Delgado, el colega que fue asesinado ayer en Montecristi, en la querida provincia de Manabí. Bueno, lo que dice Andrés, denme un abrazo, amigo. La vida no vale nada en este país. No vale nada. Lo que dice Mauge Molina. Esa es la palabra, espeluznante. Y el sicario es así, cumple su, entre comillas, trabajo. Emilio me cuenta que tenía esposa y 3 hijos. 3 hijos. Que se quedan sin su padre, producto de este terrible hecho. Bueno. ¿Qué dice acá? Se lee cada cosa a veces en la transmisión digital, ¿no? Se lee cada cosa, en fin. Bueno, ¿cómo cerramos la semana dejando este tema tan doloroso, tan espeluznante que acabo de comentar? Dejando este tema, así estamos cerrando la semana. Una semana en la que el silencio del presidente Lasso respecto del escándalo político de su consejero de gobierno es muy llamativo y desde mi punto de vista muy cuestionable. El presidente Lasso ayer tuvo varias intervenciones públicas. Tuvo una participación y un discurso en una ceremonia militar. Nuestros compañeros del área de noticias de Sonorama refirieron justamente la nota periodística, un resumen de las declaraciones del presidente, del discurso del presidente en la ceremonia militar, y en la noche participó de otro acto, un acto conmemorativo por el 10 de agosto. Tiene su cuenta Twitter el presidente, y cuando quiere mandar un mensaje, le graban un mensaje y lo difunden en Facebook, en YouTube, en Twitter, etcétera. El presidente en 48 horas no ha dicho media palabra del papel de su consejero. No ha dicho media palabra. Media palabra. Cuando el mismo momento en que aparece ese audio, yo sí soy de los que cree que el presidente debió haberse pronunciado. Debió haberse pronunciado. Y aquí no pasa nada. No sé si lo que se está haciendo es jugar a la memoria frágil que tenemos los ecuatorianos, que aquí uno se olvida rápidamente de las cosas. Y por supuesto que desde los medios somos corresponsables. ¿Ya? A propósito o involuntariamente somos corresponsales de esta situación de desmemoria colectiva que muchas veces hay. Porque claro, la coyuntura muchas veces nos gana. Pero en 2 días el presidente no ha hecho nada. Nada de nada. Nada de nada. Anoche ya nuestros compañeros refirieron el resumen del discurso del presidente en la ceremonia militar durante la mañana del día de ayer.
¿Qué pasó anoche? Anoche el presidente participó en un acto conmemorativo por los 213 años del primer grito de la independencia. Y el presidente tuvo un par de videos. En uno de ellos, el presidente niega que el gobierno haya pactado con la corrupción política o con el crimen organizado. Pero no dice media palabra, insisto, del papel de su consejero. No dice media palabra. No dice media palabra sobre, por favor, creo que aquí es evidente, la injerencia del Ejecutivo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Perdóneme, pero es evidente. O sea, yo creo que no hay donde perderse. Desde el momento en que en el audio al consejero de gobierno se le escucha diciendo que él había advertido de que no iba a haber quórum en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde ese momento uno ya puede corregir una injerencia. O sea, aquí no se necesita ser un estudioso, un politólogo, un PhD en política. No, sentido común. Basta escuchar el audio de la conversación para que uno entienda que hay una injerencia del Ejecutivo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y sobre esto, el señor presidente de la República ha hecho mutis camino al foro y no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué fue lo que dijo anoche? Digo, tratando de atar los episodios recientes. Pongamos el primer extracto, Roberto Carlos, por favor. Es la libertad de saber que los problemas del Ecuador hoy están siendo afrontados con honradez por un gobierno que jamás ha transado y jamás lo hará con la corrupción política ni con el crimen organizado, como hasta hace pocos años ocurría. Queridos ecuatorianos, en apenas 14 meses y días, mi gobierno ha hecho mucho más que los dos anteriores. Imagínense lo que haremos en lo que resta de la gestión. O sea, en ese extracto que acabamos de revisar, de esta ceremonia en el Centro Histórico de Quito de anoche, primero que el presidente habla y otra vez defiende la honradez de su gobierno. Presidente, el día de la presentación de la estrategia anticorrupción en un hotel de Quito, destacaba que en su gobierno, durante el primer año, no se generó ningún acto de corrupción desde la óptica del presidente de la República. Digamos, típico que los gobernantes, que el gobernante de turno no reconozca errores y sea autocrítico. Es una tradición en la política ecuatoriana. Esta es una tradición. Hablaba de que en su primer año no ocurrió ningún caso de corrupción. El presidente de la República, por ejemplo, nunca dispuso, al menos no se conoció, una investigación, por ejemplo, hagamos memoria. Los colegas del portal La Posta, un buen día publicaron un video de una conversación de un asesor de un legislador negociando un viceministerio. Creo que era el viceministerio de Agricultura. ¿Investigaron eso? ¿Se conoció algo de eso? Esto fue público. ¿Quién dijo algo? ¿Iniciaron alguna indagación, alguna investigación? Al menos para que digan, no ha sido así. ¿Lo iniciaron? Nada. Dentro del primer año del presidente Lasso. Pues. El propio presidente Lasso ha dicho cosas como que dijo el día de la posesión de sus nuevos ministros, en julio, hace un mes y pico. Después de la firma del Acta por la Paz que logró esta tregua entre el gobierno y los indígenas el pasado 30 de junio. A la semana siguiente posiciona nuevos ministros. Y en su discurso, que mostramos ese extracto aquí en este espacio, dijo, si supieran las cosas que me vienen a pedir en el despacho. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas le pidieron al presidente? ¿Formalizó alguna denuncia sobre gente que tal vez fue a su despacho a pedirle cosas incorrectas? Presidente Lasso menciona 5 legisladores que supuestamente quisieron extorsionar al gobierno a cambio de votos para la aprobación de la ley de inversiones.
¿Dónde está la investigación? Vamos. ¿Dónde está la investigación sobre estos 5 legisladores? Yo sí defiendo la presunción de inocencia de la gente. Esos legisladores, por más que haya gente que les parezca impresentables, son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Pero tiene que haber una investigación, pues. Y que esa investigación termine, y si es que son inocentes o se garantiza su inocencia, que le digan al país, ¿saben qué? Hubo esta denuncia sobre estos 5 legisladores y hemos llegado a la conclusión de que no hay pruebas que estos 5 legisladores quisieron sacarle un billete o cargos públicos al gobierno. Pero aquí juegan con nuestra memoria corta. Juegan a que nos olvidemos. Más recientemente, presidente Lasso habla de la honradez. Pero no dice media palabra el señor presidente de la República sobre el operativo Danubio, en el que está involucrado una persona muy cercana a él, que según el gobierno hasta el 25 de mayo fue consejero ad honorem para temas bananeros. Y por supuesto, el ingeniero Pons es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero hay, entiendo, una investigación en curso sobre la que el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Pues que no ha dicho nada. Por favor. Par de comunicados allí. Pero siempre será importante escuchar la voz del presidente con una posición defendiendo la honradez con la que, por ejemplo, se pronuncia acá, pero sin particularizar las cosas. No dice nada del ingeniero Pons. Y no dice nada de los otros casos que acabo de referir. No dice nada. Otro ejemplo, me dice Emilio, el caso de Ítalo Cedeño. Le pidieron la renuncia, pero no se ha presentado denuncia ni se han iniciado investigaciones. Lo del hasta la semana anterior gerente de Petroecuador y todas las cosas que se han venido diciendo de él y de la influencia de su señora esposa, de las supuestas desvinculaciones y contrataciones, desvinculaciones de personal técnico, supuestamente los corruptos. ¿Qué dijo el ingeniero Ítalo Cedeño en la entrevista con Anderson Boscan? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que la esposa le había sugerido sacar a los corruptos y sacaron a los corruptos. Bueno, ¿cuáles son los corruptos? ¿Cuáles? ¿Y cuáles son las evidencias de la corrupción? Y si eran corruptos y los sacaron de Petroecuador por corruptos, ¿dónde está la denuncia? ¿Presentó el ingeniero Cedeño o el gobierno Petroecuador una denuncia en la fiscalía? ¿Dónde está? Y contrataron en su lugar gente honesta. Y si son corruptos hay que denunciarlos, ¿no les parece? O sea, creo que se llama sentido común lo que estoy planteando. Si son corruptos, hay que ir a la fiscalía y denunciar. Presentar la denuncia y darle un seguimiento. Pero aquí, lamentablemente, la venta de humo en el Ecuador es un deporte nacional. La venta de humo. Aplica para todo, en el deporte, en la política, etcétera. La venta de humo en el Ecuador es un deporte nacional. Y aquí se vende humo. Se hace un escándalo o luego se genera un escándalo para tratar de tapar determinadas cosas. Ese es el país que tenemos. Entonces, regreso. Presidente Lasso ha hablado de la honradez. Presidente Lasso, hay que reconocer lo que está pasando justamente al interior del gobierno. Acá me dicen, gracias Ale, me dicen que Cedeño sí presentó una denuncia horas antes de ir a la posta. Sí quisiera tener una referencia sobre eso, porque sería interesante saber en qué consistió esa denuncia y sobre quiénes, pues. ¿Ya? ¿Sobre quiénes? Pero las cosas no se deben y no se pueden quedar en el aire. Entonces el presidente Lasso, insisto, no ha dicho nada sobre su ex consejero ad honorem para temas bananeros, que está vinculado a una investigación derivada del operativo Danubio, que tiene que ver con la intención de compra-venta de cargos públicos, sobre lo que les voy a insistir, como lo dije en su momento cuando detuvieron en el año 2019 al cura José Carlos Tuárez, que fue sentenciado por la presunta venta de cargos públicos. Los cargos públicos no se reparten solos. Los cargos públicos no es que se entregan así nomás.
No es que un ciudadano común y corriente va y dice, ¿sabes qué? A mí pásame $1.000.000 y yo te consigo, no sé, la dirección del SENAE. Estoy diciendo cualquier cosa, solamente para ponerlo como ejemplo. Le pasan a esa persona el $1.000.000 y ¿cómo le ponen el SENAE? No es que tiene la capacidad de nombrar, tiene que haber alguien adentro que nombra. Así pasó con el tema de Tuárez. En el 2019 a Tuárez lo detuvieron porque supuestamente lideraba una red de compra-venta de cargos públicos. Pero no detuvieron a nadie ni sentenciaron a nadie del lado del gobierno de ese entonces, que seguramente era el que canalizaba la compra-venta de cargos públicos, pues. Porque los cargos públicos no se reparten solos. No se reparten solos. Si hay alguien de afuera que ofrece, es porque hay alguien de adentro que los entrega. Entonces está claro que aquí, en este caso del operativo Danubio, de lo que se conoce, donde no solamente, se ha hablado solamente de SENAE, pero también está CENEL, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, BAN Ecuador y Petroecuador. Entonces, si había una intención de compra-venta de afuera es porque hay alguien de adentro. Y entiendo que por ahí parte esta investigación sobre quien hasta el 25 de mayo, según el gobierno dice que hasta el 25 de mayo fue consejero ad honorem. En derecho público las cosas se deshacen como se hacen. Hasta el sol de hoy no aparece el decreto ejecutivo aceptando la renuncia o eliminando la consejería ad honorem que fue creada mediante decreto ejecutivo el año anterior. Porque se creó la consejería ad honorem mediante decreto ejecutivo. Y mediante decreto ejecutivo, ese mismo decreto, nombraron al ingeniero Pons como consejero ad honorem. Pero el gobierno dice que hasta el 25 de mayo pasado fue consejero ad honorem. No ha dicho absolutamente nada. Y sobre el tema del señor Aparicio Caicedo, el presidente no ha dicho absolutamente nada. Nada de nada. Nada de nada. Acá, por ejemplo, gracias Ale, efectivamente me pasan esta referencia publicada por Diario El Universo, con fecha 31 de julio, piden a la Fiscalía investigar supuesta oferta de cargos públicos en Petroecuador que estaría conectada al caso Danubio. La denuncia fue presentada por Ítalo Cedeño, que impidió que se investiguen a los responsables y se determinen acciones civiles y penales. Correcto. Ya, esto tiene que ver con el operativo Danubio. Pero yo me remonto, y sobre el caso de Ítalo Cedeño, me refiero a lo que le dijo a la Posta, que sacaron funcionarios corruptos. ¿Quiénes son y qué hacían esos funcionarios corruptos? Para que no se quede en el aire el tema. Y sobre esos funcionarios corruptos que sacó, según Cedeño, porque le sugirió su señora esposa, palabras del entonces gerente de Petroecuador, ¿qué tipo de denuncias se presentaron sobre ese tema en particular? Entonces, como digo, silencio del señor presidente de la República sobre esos temas. Y lo otro que dijo el presidente, a ver, presidente Lazo, seamos autocríticos, con todo respeto. Dice que en 14 meses ha hecho más que los dos anteriores gobiernos. ¿A qué se refiere? Porque si va a hablar de obra pública, presidente, si va a hablar de combate al crimen, si va a hablar de salud, vamos, tengamos un sentido de autocrítica. En 14 meses, dice el presidente, se ha hecho más que los dos gobiernos anteriores. Con todo respeto, no sé en qué planeta estamos viviendo. O tal vez soy yo el equivocado. Tal vez soy yo el que no veo. Tal vez soy el ciego. Pero yo no veo obra pública. Yo no veo obra pública. O sea, basta por darse una vuelta por el Ecuador, recorrer las carreteras. Basta con recorrer las carreteras. Yo creo que ese es el ejemplo, uno de los ejemplos más palpables. Las carreteras en el Ecuador, con muy pocas excepciones, con la excepción de la Panamericana entre Carchi y Chimborazo, que está concesionada al sector privado. Pero las carreteras de la red estatal, administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ojo, no le estoy responsabilizando al actual ministro que tiene pocas semanas, pero ese es un problema que se ha venido manejando hace rato. El deterioro paulatino de la red vial. Yo estuve hace poco en Cuenca
Y me decían en Cuenca que, por ejemplo, la carretera que enlaza Cuenca con Loja es un desastre, un desastre de terror. He referido varias veces el tramo de Quinindía a Esmeraldas, que es otro desastre. El tramo de Payatanga hasta Cumandá, en el límite provincial entre Chimborazo y Guayas, otro desastre. Otro desastre. Las carreteras de la troncal amazónica. Entonces, ¿dónde está la obra pública? Pero el presidente dice que en 14 meses ha hecho más que los otros dos gobiernos. No entiendo. No entiendo a qué se refiere. O sea, me encantaría que eso que le ha dicho el presidente ayer en su discurso, que su gobierno ha hecho más en 14 meses, les diga a las personas que van a los hospitales públicos y que no consiguen medicamentos. Porque no hay medicamentos en los hospitales. O no están las ambulancias disponibles. O lo que decía el otro día la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito en una entrevista acá, sobre el tema de las UPCs, que hay UPCs que están inhabilitadas y que lo que ha pedido es que hay que habilitar esas UPCs. O lo que hablaba también de los ojos de los ojos de águila, como se dice popularmente, que son las cámaras de seguridad del ECU 911. Perdónenme, pero el ECU 911 debería ser la niña de los ojos de cualquier gobierno. De cualquier gobierno. Del que venga, del que tengamos y del que venga. El ECU 911 debería ser la niña de los ojos de cualquier gobierno. Porque permite justamente apoyar temas de seguridad. Pero hay cámaras que están inhabilitadas, nos decía la secretaria de Seguridad. Y que el municipio, con la tasa de seguridad, tiene listo justamente recursos para poder apoyar la compra de cámaras y el reemplazo de las cámaras que no sirven. Entonces, no sé a qué se refiere el presidente Lasso. No lo entiendo. El tema del desempleo, por favor. Por favor. El tema del desempleo. Vayan a la calle y miren lo que vive mucha gente en las calles. Gente que no tiene trabajo fijo. Entonces no se trata, perdónenme, no se trata de generar una crítica porque sí, por criticar. Trato de argumentar mi crítica sobre lo que acabo de escuchar. Entonces hay cero autocrítica. Y me da la impresión de que el presidente Lasso se ha quedado solamente con las cifras macroeconómicas con las cuales sustentó su informe a la Nación del 24 de mayo pasado. Las cifras macroeconómicas. El presidente Lasso refiere que en 14 meses ha hecho más que los otros dos gobiernos. ¿Qué digo? Por favor. Yo nunca seré, en lo personal, nunca seré lo suficientemente ciego en no destacar lo positivo de un gobierno, del de Correa, del de Moreno, del de Lasso, porque por supuesto que ha habido cosas positivas, pero tenía que señalar lo negativo. Hay que decir lo negativo. Y el decir lo negativo a uno no le hace enemigo de la República ni del gobierno. Simplemente lo hace periodista crítico, con algo de aplicando un mínimo de sentido común. Y mi sentido común, el mío, el de quien les habla. Cada uno de ustedes, queridos oyentes e internautas, tendrá su propia valoración. El mío, el de este periodista, es que perdóneme, el decir que en 14 meses de gobierno del presidente Lasso se ha hecho más que los dos gobiernos anteriores, es mentira a la gente. Porque por supuesto que ha habido cosas positivas en el gobierno de Lasso, pero no puede dejar de mirar lo negativo. Y no hay autocrítica sobre lo negativo. Seguridad, salud, los problemas en el área educativa, los problemas en la obra pública, la falta de inversión, el desempleo, la pobreza, la exclusión social. Perdónenme. A los gobiernos lamentablemente les falta esto, este sentido de autocrítica, el reconocer los errores. Presidente Lasso, cuando el 30 de junio se firmó el acta por la paz con los indígenas, anunció, ahora sí vamos a mirar al agro. 30 de junio. Ha pasado mes y medio, 40 días, 41 días. ¿Qué se ha hecho para encaminar ese anuncio? Para encaminar ese anuncio. ¿Cuáles son las decisiones potentes para encaminar justamente la política pública del gobierno para mirar al agro? ¿Hacia dónde va justamente el Estado ecuatoriano? En ese sentido. Hace falta autocrítica.
Y solamente la autocrítica le va a permitir al gobernante de turno, quien sea, darse cuenta de los errores o de las omisiones y tomar correctivos. Porque, perdónenme, yo sí quiero que el gobierno rectifique. Yo sí aspiro a que el gobierno rectifique. Yo sí aspiro a que abra los ojos el presidente de la República y que se dé cuenta del país real. No solamente del país que le cuentan o del país que le conviene presentar. Que abra los ojos el señor presidente de la República y se dé cuenta de lo que está pasando en el Ecuador. Que abra los ojos el jefe de Estado y se dé cuenta que lo que ha ocurrido esta semana con su consejero de gobierno no puede ser normalizado. No lo presenten como la política real. Porque hay gente que así lo está presentando. Es que esa es práctica política, esa es la real política. Una práctica muy común. Entonces, como es una práctica muy común, quiere decir, bueno, sigan. Que haya nomás la llamada de un consejero a presionar a un funcionario designado, propuesto por el propio presidente, y decirle, el presidente no te quiere en su terna. Y vas a ver lo que va a pasar. Eso es normal. ¿Les parece normal eso? A mí no. A mí no me parece normal. Ni antes, ni ahora, ni mañana. No me parece normal. Algún día debería acabarse la injerencia del poder político sobre decisiones de las otras funciones del Estado. Algún día. Tal vez, idealmente uno piensa, algún día. Pero mientras tanto es lo que hay. Y no pretendan tapar el sol con un dedo. Hay que abrir los ojos y darse cuenta de lo que está pasando. Y cierro solamente el comentario haciendo una referencia de el consultor Osvaldo Moreno Ramírez, que publicó anteayer en su cuenta Twitter, que es algo totalmente real. ¿Se imaginan la gravedad que tendría en cualquier lugar del planeta que el presidente de un país intente incidir en la designación del regulador de su negocio familiar? ¿A qué nos estamos refiriendo? Al superintendente de bancos. ¿Por qué? Porque el presidente durante varias décadas estuvo vinculado al sector bancario. O sea, pero de esto poco se habla, ¿eh? Poco se habla. El personaje de la polémica debe ser aquel que regule el sector en el que el presidente de la República, el hoy presidente de la República, siempre estuvo involucrado, que es el sector bancario. A mí me parece impresentable, pues. Me parece impresentable. Porque con más razón, si hubiese un mínimo, un ápice de transparencia, un poquito de transparencia, así, chiquitito, de transparencia, el presidente no debería echar mano, no debería meter mano en el tema de la superintendencia de bancos, por obvias razones. Por obvias razones. Pero claro, la Constitución dispone que él envíe una terna. Bueno, yo me imagino que en varias décadas en el sector, él debe conocer, pues, mentes preparadísimas, profesionales de primer nivel, que pueden actuar con sentido de país y de independencia y ser potentes reguladores del sector bancario sin que el presidente se meta. Propongo la terna con los mejores y allá decidan. Yo no me meto, porque yo he sido banquero toda mi vida, pero hoy soy presidente de la República. Para mí eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Pero esta conversación telefónica de un consejero, donde le manda a volar a un integrante de la terna que propuso el propio gobierno, al que le dicen ambicioso y un montón de cosas, y diciendo, ya vas a ver lo que va a pasar, para mí es impresentable. Impresentable. En fin, voy a la pausa, 7:07 en la mañana, así cerramos la semana. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.